Bueno, llegamos a nuestra última semana del año, nuestro último servicio de este año, y quiero preguntarte, ¿cómo llegas tú hoy? ¿Cómo llegas tú a este momento de cierre de año? ¿Qué sentimientos, qué emociones, qué si emociones están hoy embargando tu vida? En un año que, como Giovanni nos expresaba hace un momento, que ha sido atípico, ¿cierto? Muy distinto a lo que quizá hemos vivido en otros años. Pero bueno, ¿cómo estás tú, cierto? ¿Cómo llegas tú a este momento de cierre del año? Vivimos una pandemia, ¿verdad? Esa pandemia pues arrojó una cantidad de resultados en nuestras vidas. Para muchos la incertidumbre en cierto momento. Yo recuerdo que pues, los efectos de la pandemia para nosotros llegaron como en marzo más o menos, que fue cuando comenzó todo ese tema de las restricciones de salir y el cuidado, el hecho de estar separados uno del otro, de tener ahora estas mascarillas en nuestros rostros para cuidarnos de otros y todo ese tipo de situaciones que de alguna u otra manera colocaron incertidumbre en nuestra vida. Pero también quizá para muchos pérdida, ¿no? Pérdida laboral, quizá pérdida de seres queridos también. En nuestro chat de la iglesia recibimos en el transcurso del año varias noticias de hermanos de la iglesia que han perdido a un ser querido. De hecho, perdimos a una miembro de nuestra iglesia el mes anterior y bueno, muchas pérdidas laborales, económicas. En fin, quizá para otros ha sido un año de oportunidades. De hecho, también han surgido muchos emprendimientos, ¿verdad? Y nos gozamos con eso, con ver que muchas personas en medio de la crisis, Dios les ha permitido emerger con algunas situaciones de bendición para sus familias y para otros. Entonces, bueno, todos esos pensamientos están en nuestra mente y con eso yo quiero invitarte a que abras por favor tu Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Porque aquí hay unas palabras del apóstol Pablo finales para una iglesia y que nos llegan tan bien a nosotros cuando estamos cerrando este año. Unas instrucciones que Dios quiere darnos para ti y para mí en esta mañana. Recuerden que hemos estado estudiando la Biblia en un año. Comenzamos en Génesis y para los que van en sus lecturas muy juiciositos, estábamos ya terminando el libro de Apocalipsis el día jueves, ¿verdad? Así que, bueno, este último tiempo no pudimos predicar en todos los libros del Nuevo Testamento, se hacía muy difícil, pero este nuevo año vamos a tener el Nuevo Testamento como énfasis, entonces allí podremos profundizar más en el Nuevo Testamento. Esta carta a los tesalonicenses la leímos hace como 15 días más o menos, pero en el capítulo 5, versículos 16 al 18, quiero llamar su atención sobre estas palabras que dice el apóstol Pablo. Él dice así: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Voy a volver a leerlo una vez más. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Quiero resaltar estas tres instrucciones que da el apóstol Pablo aquí en esta carta. Ahora, noten ustedes que estos mandatos que está dando Pablo aquí tienen una característica que hace que los tres se relacionen muy bien. Y es que se habla como del tiempo. Miren por ejemplo esa palabra. Estén siempre, noten esa palabra, siempre, ¿verdad? Ahora dice, oren sin cesar en todo tiempo. Y luego dice Pablo, den gracias a Dios en toda situación. Esta idea, digamos, aquí de estos imperativos, mandatos, ¿cierto? Órdenes que para Pablo son permanentes, absolutos en la vida de los creyentes. Es decir, son acciones que tú y yo hemos de tener permanentemente en nuestra vida. Frente a un año tan difícil, ¿verdad?, para todos, la Escritura nos insta paradójicamente a estas tres cosas: la alegría, la oración constante y la gratitud en todo, como
como sellos, como marcas que están ahí en nuestra vida, ¿verdad? De aquellos que viven con una esperanza gloriosa de salvación. Es como cuando se marca algo, ¿cierto? Que lo resalta, que lo hace distintivo de otros. Y es lo que Pablo está diciendo. Es como que estas marcas han de estar en ustedes, que aman y que tienen una esperanza en el Señor. Ahora déjenme, por favor, mirar un poquito qué es lo que Pablo quiere decir con estas tres instrucciones que nos da. Y cómo es que nos llegan a nosotros estas instrucciones para esta última semana de año, cierre de año. Lo primero que Pablo dice es: estén siempre alegres, siempre alegres. Miren, no es la única vez que Pablo hace mención de esta frase, estén alegres. En la carta a los Filipenses, Pablo resalta el hecho de la alegría, el hecho del gozo cristiano. De hecho, se dice que la carta a los Filipenses es la carta del gozo. Ahora, ¿ustedes saben desde dónde escribió Pablo la carta a los Filipenses? ¿Se recuerdan? Desde la cárcel, desde la prisión, y eso es algo completamente como contradictorio, que alguien que está pasando por el peor momento de su vida escriba una carta donde su tema principal es la alegría, ¿cierto? Por ejemplo, él le dice en el capítulo 4, versículo 4 a los Filipenses: alégrense siempre en el Señor. Insisto, como si Pablo dijera: yo no estoy diciendo esto porque sí. Pablo dice: insisto, alégrense. Y de hecho en el capítulo 3, también versículo 1, Pablo les ha dicho: por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Noten ustedes las múltiples veces que Pablo usa esta expresión para animar a la iglesia a alegrarse. Y hay otros ejemplos más que no nos da el tiempo, pero que en el Nuevo Testamento se muestra de que los autores bíblicos una y otra vez están llamando a los creyentes a alegrarse. Ahora, este mandato de alegrarnos puede en algún momento resultarnos como algo contradictorio, porque cuando uno ha pasado situaciones difíciles y adversas como las que vivimos en este año, ¿verdad? Es ahí donde, digamos, como que nos entra la pregunta: ¿cómo es que Pablo está diciendo que alégrense ustedes o estén siempre alegres cuando hemos vivido situaciones tan difíciles y tan adversas? ¿Qué es lo que Pablo quiere decir? ¿Acaso Pablo se está refiriendo a que tú y yo necesitamos de alguna manera como alejarnos de nuestra realidad? Es decir, como tratar de negar la realidad que estamos viviendo para poder tener algo de felicidad. ¿O será que lo que Pablo está queriendo decir es que tú y yo debemos tener como esta idea de pensamientos positivos en nuestra vida que nos alejen de esta tristeza y más bien pensar positivo para que podamos estar constantemente en alegría? ¿O qué es lo que Pablo quiere decir? Porque si bien es cierto que la Escritura no condena el hecho de la tristeza, ¿verdad? De hecho, los salmos muestran grandes oportunidades donde los salmistas mostraban su dolor. Jesús mismo lloró, ¿verdad?, frente a la tumba de Lázaro. Pero ¿qué es lo que Pablo quiere decirnos con esto de estén siempre alegres? Si entendemos que pasamos por momentos difíciles de aflicción y de dolor, ¿cómo conciliar estas dos verdades? Bien, cuando nosotros encontramos en la Escritura mandatos como este de estén siempre alegres, se da sobre las bases de verdades y promesas que producen tal estado de alegría en la vida de nosotros. Es decir, que antes de que se ha dado este mandato a estar alegres, Pablo nos ha dado razones suficientes para encontrar gozo y para encontrar alegría. Cuando se nos insta a estar alegres, previamente se ha iluminado muy bien las razones para ello. Por ejemplo, déjenme dar un ejemplo. En el Salmo 97:1, miren lo que dice allí el salmista. Salmo 97:1 dice así: el Señor es Rey, regocíjese la tierra, alégrense las costas más remotas. Les pregunto, ¿por qué en ese versículo debemos alegrarnos, según el salmista? Porque Él es Rey. Noten ustedes que lo que está diciendo la Escritura es: la alegría de nosotros, el gozo de nosotros se da porque hay razones suficientes de peso para estar
alegres aún en medio de situaciones adversas como las que atravesamos este año. En esta carta a los tesalonicenses, el tema predominante de la carta es el Señor viene, la venida del Señor. Y Pablo está hablándoles a ellos acerca de que Cristo Jesús va a regresar por ellos, que va a venir. Así que no es algo que se deriva de una situación externa, sino más bien es algo que surge de adentro de nosotros, que es impulsado de adentro, lo cual hace que no sea motivado por situaciones buenas o deseables, sino por verdades profundas que sirven como ancla de nuestras vidas. Es decir, que cuando las promesas de Dios se dan para ti y se dan para mí, esas verdades profundas es lo que nos impulsa a nosotros a poder experimentar gozo y alegría. No es la alegría que se da simplemente por una situación que estamos viviendo, sino que es realmente algo que es mucho más de fondo, algo que tiene mayor raíz y tiene que ver con esto de que hay razones suficientes en la Escritura para estar alegres. De hecho, el gozo o la alegría es uno de los frutos del Espíritu Santo. Recuerdan que allá en Gálatas 5 se habla de 9 frutos del Espíritu Santo y uno de ellos es el gozo, porque nosotros perdemos con facilidad, ¿cierto? Es algo que nos da el Espíritu Santo a nosotros, ¿verdad? Algo que nos da el Señor a nuestra vida. Entonces, esto de siempre alegres, estén siempre alegres, no es un asunto de terapia, no es un asunto de qué hacer para poderme alegrar simplemente, no. Es que Pablo está diciendo que tú y yo tenemos razones de peso suficientes en el Evangelio para que en medio de situaciones adversas y difíciles pueda surgir en medio de nosotros alegría y gozo. Eso que no se produce, ¿verdad?, por situaciones externas, sino que viene lo profundo del corazón. Pero mire también lo que Pablo dice allí. Pablo dice, siempre alegres, oren sin cesar. ¿Saben que uno de los resultados que la pandemia nos trajo recién cuando comenzó la pandemia fue el tiempo de oración? De hecho, no solamente en nuestra iglesia, en muchas iglesias uno escuchaba de que una de las actividades que, digamos, tomó más fuerza fue la oración. Hermanos congregándose, bueno, a través de las plataformas, pero buscando tiempos para orar al Señor. Y eso fue bello, porque la oración es una de las prácticas más vitales y necesarias para todo cristiano. Ahora, cuando Pablo dice esto de orar sin cesar, quizá para muchos esté la idea de estar 24 horas, ¿cierto?, los 7 días de la semana arrodillados orando. Pero Pablo no está queriendo decir esto. Lo que Pablo más bien está diciendo en este mandato de orar sin cesar es la disposición que tú y yo tenemos constantemente a la oración en cualquier oportunidad. Es decir, que tu corazón está presto para orar, que tu vida está dispuesta para orar. Es como la disposición para orar. En la Escritura, la oración es el acto donde tú y yo confesamos nuestra dependencia y nuestra confianza en el Señor. Esto de esta marca de la oración me parece que es tan fundamental en cada una de nuestras vidas, como hijos de Dios, como creyentes, que a pesar por la situación que enfrentemos o que estemos atravesando, podemos mirar a Dios y decir que Dios es digno de confianza. Y Dios es digno de a quien entregamos y rendimos nuestra vida. Y cuando tú y yo oramos sin cesar, perseverantemente, estamos diciendo una y otra vez esto: Dios es mi Señor, en Él he puesto mi confianza. De hecho, una parábola que Jesús mencionó fue la parábola de la viuda y el juez injusto. No sé cuántos recuerdan esa parábola. Pero en esa parábola había una mujer que clamaba a un juez por justicia. Y dice que ella todos los días iba y le llamaba que por favor hazme justicia. Y este hombre no quería, porque dice la palabra que era un juez injusto. Pero esta mujer todos los días iba. Y dice que un día este juez se cansó de esa mujer. Y por el hecho de no querer verla más, entonces dice la palabra, dice Jesús, que le hizo justicia. Pero
por no querer verla más. Ahora, en esa parábola, el punto clave está en la pregunta que Jesús le dice al final de esa parábola a sus discípulos, porque Él les pregunta a ellos: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Ese es clave en esa parábola, porque en esa parábola Jesús lo que quiere mostrar es la perseverancia. Es cómo la fe puede perdurar en medio de situaciones difíciles. Escucha esto. Si aún pasara el tiempo y no viésemos lo que pedimos, nuestro perseverar en la oración declara que nuestro bien no es lo que pedimos, sino Dios mismo. Es decir, cuando tú estás perseverando en la oración, aunque tú no veas lo que estás pidiendo, tú estás confesando en eso que tu bien no es eso que pides, sino es Dios mismo. Y que perseverar en la oración te hace permanecer confiando y descansando en aquel que es digno de toda confianza. Así que uno llega a este tiempo final de año y uno puede pensar en estas instrucciones que Pablo está dando a la iglesia, que son para ti, que son para mí. Cuando él dice, oren sin cesar, uno podría pensar, ¿cómo es mi tiempo de oración llegando a fin de año? ¿Hay en mi corazón una disposición para la oración? Es decir, ¿está mi corazón listo para orar en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier oportunidad? Este año nosotros tuvimos todos los miércoles, bueno, también los viernes, un tiempo que llamamos Fuerza de Oración. Y fue muy especial esos miércoles a las 6 de la mañana, encontrarnos con un grupito de hermanos y compartir y orar al Señor por peticiones de cada uno, por peticiones del chat, y unirnos como hermanos en oración. Fue muy especial y yo quiero invitarlos porque este miércoles 30 de diciembre será nuestro último tiempo de este año de Fuerza de Oración. Y yo quiero invitarlos para que podamos cerrar el año aplicando esta palabra del Señor cuando el Señor dice, oren sin cesar. Así que les extendemos esta invitación el miércoles a las 6 de la mañana. Vengamos, tengamos un tiempo juntos para orar al Señor, para terminar este año reconociendo quién es nuestro Dios, como cantábamos hace un momento, de que Él nos ha traído hasta aquí. No ha sido nuestras fuerzas, sino ha sido su bondad, su misericordia para nosotros. Y la última instrucción que Pablo da, bueno, en este pensamiento del versículo 16 al 18, es que Pablo dice, den gracias en todo, den gracias en todo. Esto de ser agradecidos, ¿verdad? Cualquiera que sea la situación en la que nos encontremos. Otra vez, aquí viene el pensamiento que de alguna manera nos puede como generar cierta incomodidad, ¿verdad? Porque ¿quién de nosotros quiere atravesar situaciones adversas? Ninguno, ¿verdad? Ninguno quiere pasar por situaciones como la de este año, una pandemia, de aislamiento, de terminar un año, especialmente aquí en Medellín, donde tuvimos que aislarnos de nuestras familias y estar un poco más solos. Nadie quiere vivir una cosa de esas, nadie quiere vivir pérdida, nadie quiere vivir inestabilidad, nadie quiere vivir incertidumbre, ¿verdad? Pero ¿cómo es que Pablo termina esta carta diciendo esto de den gracias a Dios en toda situación? A mí por lo menos cuando yo leía este texto me generaba un poquito como ese sentimiento de cómo es esto, ¿verdad? ¿Cómo es esto de dar gracias en todo? ¿Por qué se nos da esta instrucción a nosotros de dar gracias? Bueno, algo que podemos pensar es que Pablo da esta instrucción porque nosotros tendemos a ser ingratos y desagradecidos. Si tú piensas un poquito en tu vida, yo creo que tú te puedes dar cuenta de eso, que tendemos a ser ingratos y desagradecidos con el Señor. En una historia Jesús, 10 leprosos se acercan a Él y le piden, Señor, sánanos por favor. Y Jesús les dice, bueno, vayan a tal lugar, lávense en ese estanque y quedarán sanos. Y esos 10 leprosos efectivamente hacen eso, se van hasta ese estanque, se lavan allí y tal cual como Jesús había dicho, son sanos.
Pero después de ese evento, dice la palabra que solamente uno regresó a donde Jesús para darle gracias. Y de hecho Jesús le pregunta a este, ¿y dónde están los otros? ¿Acaso no eran 10 los que vinieron a pedir sanidad? Y solamente uno regresó para dar gloria a Dios. Eso nos habla, digamos, de nuestra realidad de vida. Que nosotros tendemos a ser ingratos. Que nosotros creemos a veces que somos merecedores de las cosas. Que somos merecedores de este resultado de negocio porque yo trabajé tan fuerte todo el año que me merezco esto. O que yo merezco porque he sido capaz, porque he sido tan inteligente, porque he hecho las cosas bien. Es decir, creemos que nos merecemos eso, que nos creemos capaces y ese tipo de actitudes en nuestro corazón nos conducen a desconocer quién es el que da, quién es el que otorga en nuestra vida. Pero también Pablo nos da esta instrucción de ser agradecidos porque una de las inclinaciones nuestras es esta: agradecer solo lo que consideramos que es bueno. Y yo no sé si ustedes se identifican con eso. Yo sí. Porque uno con más facilidad da gracias por lo que yo creo que es bueno para mí. Entonces, doy gracias por las cosas que yo digo este año fueron buenas. De hecho, cuando uno hace lista al final de año por cosas de qué agradecer, uno generalmente ¿qué pone allí? Lo bueno, ¿cierto? El trabajo, el ascenso, o que no me despidieron, o no sé, la relación que se restableció, bueno, tantas cosas, pero siempre nuestra mirada está sobre aquello que ha sido lo bueno, ¿verdad? Pero cuando Pablo escribe este mandato, miren que Pablo claramente dice, den gracias a Dios en toda situación. No en solamente aquellas que ustedes consideran que deben dar gracias, sino en toda situación, aun aquellas que nos resultan en aflicción, aun aquellas que nos resultan en tristeza. Pablo escribió esta carta para una iglesia que estaba siendo perseguida. Y Pablo les escribe porque él está preocupado por su condición. Miren el capítulo 3, versículo 2, él le dice así a ellos: así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Cuando Pablo escribe esto al final, tiene en su mente y en su corazón esta realidad de que la iglesia está sufriendo, está pasando por un momento difícil, pero Pablo dice, den gracias a Dios en todo, porque tú y yo necesitamos con urgencia elevar a Dios por sobre todas las cosas. Cuando nosotros expresamos gratitud a Dios por todas las cosas, no solamente las buenas, sino aún por las cosas que nos parecen a nosotros malas, ¿verdad? Estamos colocando a Dios en el lugar que a Él le corresponde, porque estamos reconociendo que todo lo que ha pasado en nuestra vida ha sido permitido por Dios o ha sido orquestado por Dios, ha sido organizado por Dios para sus planes en nuestra vida y para la gloria de Él. Yo no sé cómo ha sido este año para ti. No sé cómo llegas a este último domingo, a esta última semana del año. ¿Qué situaciones han rodeado tu vida? Pero quiero decirte algo, por lo que la palabra del Señor nos dice. Nada, absolutamente nada de lo que pasó en tu vida, nada se salió del control de Dios, ni de sus propósitos para ti. Esa es una de las promesas que tenemos en la Escritura, de que todo lo que Él hace es para sus planes y para sus propósitos. Así que cuando tú y yo venimos en adoración a Dios y venimos a decir, Señor, te agradecemos en medio de cualquier circunstancia, estamos diciendo, Señor, tú eres el Dios soberano absoluto. Tú eres el Dios que hace que todas las cosas procedan para el bien que tú dices para mí, tal como dice Romanos. Así que la gratitud no es un asunto de circunstancias, sino más bien es un asunto de actitud de nuestro corazón delante de Dios. Y esta actitud es algo que tú y yo necesitamos
urgentemente. Nuestros corazones, nuestras familias, nuestros hogares, necesitamos cultivar más esta actitud de agradecimiento al Señor. Por eso es que el Salmo 100 que estábamos leyendo hace un momento comienza con eso, ¿no? Entren a la presencia de Dios y vengan ¿cómo? Con acciones de gracia, ¿cierto? A reconocer quién es el Señor, porque todo lo que hay es de Él, procede de Él y nosotros nos debemos a Él. Por eso venimos a este fin de año a decir, Señor, gracias por lo que tú has permitido en nuestra vida. Esta autora de libros, Nancy Lake DeMoss, que ustedes seguramente muchos conocen, que tiene un ministerio bello para mujeres, dice lo siguiente respecto a este tema. Dice, un corazón agradecido es un indicador de que tu corazón se siente atraído hacia el corazón de Dios y de que crees que Él es bueno, fiel y digno de tu confianza. Eso es cuando tú y yo agradecemos al Señor. Estamos reconociendo que las bendiciones de Dios en Cristo Jesús son mayores, son más altas, son más grandiosas que toda situación. Es eso lo que el Señor dice cuando tú y yo estamos dando gracias a Él. Que estamos diciendo, a pesar de todas las cosas, Señor, de lo que hayamos vivido este año y de lo que hayamos pasado este año, lo que tenemos en ti es mayor que todas las cosas. Miren lo que dice el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, pero en el versículo 9, unos versículos antes, versículo 9 y versículo 10, dice así Pablo. Pues Dios no nos destinó, escucha por favor esto, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, ¿para qué? En la vida o en la muerte, vivamos junto con Él. Por eso dice Pablo, anímense, cobren fuerza en el Señor, dice Pablo. Por eso Pablo termina diciendo, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque hay razones para eso. Porque a pesar de lo que podamos vivir, podemos decir, Dios, gracias. Gracias, Señor. Porque sin importar lo que hayamos vivido, tú eres fiel. Tú has sido fiel. Y como cantábamos hace un rato, hasta aquí tú, Señor, nos has traído. Tu buena mano ha estado con nosotros. Ha estado con nosotros. La frase como termina esta unidad de pensamiento, por eso he tenido nomás el versículo 16 al 18, porque es una unidad de pensamiento. Pablo termina diciendo esto, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Muchos comentaristas dicen que esta voluntad para ustedes en Cristo Jesús no se aplica solamente para den gracias en todo, sino que también se aplica para oren sin cesar y estén siempre alegres. Nosotros cuando estamos entrando a un nuevo año, por lo general anhelamos la voluntad de Dios, ¿cierto? Y una de nuestras mayores oraciones es, Señor, muéstranos tu voluntad, dónde quieres que esté, dónde quieres que trabaje, con quién quieres que me case, qué negocio quieres que yo emprenda. Pero, ¿sabes? En la palabra de Dios hay tantas cosas que nos dicen acerca de su voluntad para ti y para mí. Y una es esta, donde el Señor dice, esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús, que estén siempre alegres, que oren sin cesar y que den gracias a Dios en todo. Esa es la voluntad de Dios para ti. Así que al cerrar este año, venimos delante de la presencia del Señor para encontrar razones suficientes para alegrarnos. Si tú quieres encontrar gozo verdadero, no lo busques afuera, no lo busques en tus situaciones. Quizá lo vas a encontrar, sí, pero será pasajero, será momentáneo. Pero si tú quieres encontrar alegría verdadera para tu vida, ven a la Escritura, a la palabra del Señor, porque allí están las verdaderas razones para que tú y yo estemos alegres. Dios te dice hoy,
persevera en la oración. Porque cuando tú y yo perseveramos en la oración, confesamos que nuestro Señor es digno de confianza. Y que no se trata de que Dios me responda a mis oraciones, se trata de que yo cada vez encuentro mayor complacencia y mayor satisfacción en la presencia de Dios. De tal manera que cuando Él responda a esas oraciones, eso viene a ser como secundario a mi vida. Porque lo primero es mi relación con Él, mi cercanía con Él. Él es suficiente, Él es mayor que todas las cosas. Él satisface verdaderamente mi corazón y mi alma. Y yo te invito para que al finalizar este año tú puedas sacar un tiempo, tu casa a solas, y puedas escribir una lista de por qué agradecer a Dios en este año. ¿Y qué tal si el miércoles, cuando tengamos fuerza de oración, has elaborado tu lista y ven a fuerza de oración, que es en Zoom, y podemos quizás cerrar el año ese miércoles dando gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida, por las cosas que nos han parecido buenas y por aquellas que no nos han parecido buenas, pero que todas contribuyen a los planes y propósitos de nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, al finalizar este año, a vivir con estas instrucciones en nuestra mente, que no son solamente para este fin de año, sino que son para toda nuestra vida, como marcas que han de estar, como sellos que deben estar marcados en nuestra vida como creyentes.